Hay secretos que no se esconden, se entierran, y aunque pase el tiempo, aunque el polvo cubra cada rastro, la verdad siempre encuentra el camino de regreso. Eso fue exactamente lo que ocurrió el día en que Sara, una joven trabajadora, silenciosa y siempre subestimada, fue enviada por castigo a la propiedad que nadie en la familia Bryan quería volver a ver. La vieja granja de los primeros Bryan, una granja que todos describían como innecesaria, sin valor, solo un recuerdo viejo. Pero Sara, desde el primer momento, sintió que ese lugar no estaba vacío, estaba esperando. Esa familia, famosa por su dinero, su apellido y su reputación impecable, llevaba un siglo ocultando algo que nunca imaginaron que sería descubierto por la persona a la que menos respetaban, una empleada a la que habían acusado injustamente y trataban como prescindible. Pero el destino tiene formas curiosas de ajustar cuentas. En el rincón más oscuro del granero, detrás de herramientas oxidadas y un baúl que nadie recordaba, Sara encontró una caja de madera rajada, y dentro de ella, un documento que jamás debía haber salido a la luz. Ese testamento, firmado por el verdadero fundador de la fortuna Bryan, contradecía cada historia que la familia había contado sobre sí misma. Y si lo que estaba escrito allí era verdad, la dinastía entera había sido construida sobre una mentira monumental. Lo que Sara estaba a punto de leer no solo podía destruir el legado de los Bryan, podía derrumbar su propio miedo, despertar su sentido de justicia y poner en marcha una batalla que llevaba 100 años esperando ser peleada. Y antes de continuar, porque lo que viene va a dejarte con el corazón acelerado, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas ni un solo capítulo de esta historia que podría cambiar tu manera de ver la justicia y el poder. Ahora sí, prepárate, porque esta vez no es la familia poderosa quien decide el destino, es la verdad. Sara siempre había sido una mujer de pasos suaves, no porque temiera hacer ruido, sino porque había vivido demasiado tiempo en hogares donde la presencia de una empleada debía sentirse, pero nunca escucharse. Desde joven aprendió que en las casas ricas el silencio no era simplemente ausencia de sonido, era una norma, una expectativa, una forma de mantener las jerarquías intactas. La mansión Bryan era el mejor ejemplo de eso. Un lugar donde las alfombras eran tan gruesas que amortiguaban hasta el peso de la culpa, donde las paredes estaban cubiertas de cuadros que mostraban genealogías que solo contaban la mitad de la verdad, y donde cada persona sabía exactamente cuál era su lugar, excepto Sara, cuya existencia siempre parecía incomodar a alguien. Los Bryan la habían contratado por recomendación, aunque nunca se había sentido aceptada del todo. Ella era eficiente, cuidadosa, respetuosa y extremadamente dedicada. Pero había algo en ella que despertaba cierta incomodidad en la señora Bryan. Tal vez su inteligencia silenciosa, tal vez su capacidad de observar sin ser vista, o tal vez el simple hecho de que Sara no bajaba la mirada cuando la injusticia se hacía evidente. Sara era leal, pero no era ciega, y en esa casa la ceguera era casi un requisito para sobrevivir. Todo comenzó 3 días antes del castigo. La señora Bryan había organizado un evento caritativo, esas noches glamorosas donde se presume ser generoso con el dinero que se construyó sobre el cansancio ajeno, y Sara trabajó durante más de 12 horas sin descanso. Preparó los arreglos florales, supervisó la limpieza, coordinó la cena, se aseguró de que los invitados tuvieran exactamente lo que pedían. Pero al final de la noche, cuando todo parecía haber salido impecable, ocurrió lo inevitable. Se perdió un collar de diamantes. Un collar que ni siquiera se había usado, pero que la señora Bryan aseguraba haber dejado sobre la mesa de mármol. Los guardias revisaron habitaciones, baños, corredores. Los empleados fueron interrogados uno por uno, y cuando la mirada de la señora Bryan cayó sobre Sara, algo dentro de la joven supo que no importaba la verdad. Ella ya había sido elegida como culpable. «Tú estabas en mi cuarto esta mañana», dijo la señora Bryan con voz baja, fría, como si el hielo pudiera cortar. «Tú acomodaste mis joyas.
Era cierto. Sara siempre ordenaba todo, pero eso no significaba que había robado. Sí, señora, respondió con la calma que solo nace cuando uno está acostumbrado a ser acusado injustamente. Pero nunca toqué. No quiero excusas, interrumpió la señora. No pienso despedirte. Todavía. Pero voy a enviarte allá. Ese allá vino acompañado de un ruido que heló la sangre de todos los empleados que estaban cerca. Los murmullos se esparcieron como una onda silenciosa. Nadie quería terminar allá. Allá era la vieja granja de los Bryan, una propiedad heredada de un antepasado incómodo, casi borrado de la historia familiar, y que los Bryan mantenían únicamente por obligación legal. No la vendían porque significaría admitir que alguna vez perteneció a alguien que ellos nunca consideraron digno. Para el personal, la granja era un lugar de exilio, una asignación de castigo. «Te quedarás allá unos días», prosiguió la señora Bryan. «Necesitamos que limpies, órdenes y prepares inventarios. Ya que tienes tanto interés en revisar mis cosas, te voy a dar algo real que revisar». Sara sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Pero dentro de ella algo se quebró, no por el castigo en sí, sino por la humillación pública. Respiró hondo, asintió, y aceptó la orden sin derramar una lágrima. El viaje hacia la granja fue largo, silencioso y más frío de lo que esperaba. El conductor, que apenas intercambiaba palabras con ella en la mansión, solo dijo una cosa: «Te deseo suerte. Uno siente cosas ahí». Era extraño oír eso de un hombre tan pragmático, pero Sara no preguntó. No tenía ánimo para conversaciones misteriosas. Cuando el auto finalmente salió de la carretera principal y entró en un camino de tierra, el paisaje cambió por completo. Atrás quedaron los jardines simétricos y artificiales de la mansión. En su lugar se extendían campos secos, árboles torcidos y una sensación de abandono profundo, como si la tierra misma hubiera dejado de esperar que alguien cuidara de ella. La granja apareció al final del camino, imponente en su deterioro. La casa principal, aunque grande, estaba descolorida por el sol. Las ventanas parecían hundidas, como ojos cansados. El granero estaba inclinado hacia un lado. El viento pasaba entre las tablas flojas y hacía un sonido que parecía un suspiro. El conductor dejó las llaves sobre el asiento y dijo: «Regresaré por ti en 2 días. Si necesitas algo, bueno, no tendrás a quién pedírselo. Cuídate». Y se fue. Sara respiró hondo. El aire olía a madera vieja, polvo y un leve aroma dulce, como flores secas. Una mezcla extraña, entre nostálgica y triste. Había escuchado historias de esa granja. Casi todas contaban lo mismo, que el abuelo de la señora Bryan, un obrero rudo, trabajador, admirable para unos y despreciado por otros, había construido la granja desde cero, que había sembrado, criado animales, levantado muros con sus propias manos, que la granja había sido su orgullo, su vida, su legado, y que, de alguna manera, su trabajo había sido tomado, borrado y reescrito por los Bryan que vinieron después. Pero nadie sabía exactamente cómo. Nadie hablaba de eso. Y cada vez que alguien hacía preguntas, la familia las desestimaba como historias equivocadas. Sara entró a la casa. El piso crujió bajo sus zapatos, como si le diera la bienvenida, o como si protestara por su presencia. Los primeros minutos fueron pura observación. Sentía que el lugar estaba congelado en el tiempo. Una taza sucia sobre una mesa, un abrigo viejo colgado, un diario sin terminar sobre una cómoda. Pero todas esas cosas tenían décadas ahí. Lo sabía por la capa gruesa de polvo, por el olor a encierro. No era una casa embrujada, era una casa detenida, como si hubiera esperado a alguien durante muchos años. Sara comenzó su trabajo. Abrió ventanas, barrió pisos, sacudió muebles. Cada vez que tocaba algo, levantaba una nube de recuerdos ajenos. Pero mientras más limpiaba, más se daba cuenta de que había detalles extraños. Fotos antiguas, donde rostros estaban cortados, marcos vacíos colgados en paredes, cajones llenos de objetos que parecían importantes, pero que habían sido apretados de manera descuidada, como si alguien hubiera intentado esconderlos rápidamente.
Al caer la tarde, decidió revisar el granero. Tenía la sensación de que ahí encontraría el origen de ese silencio cargado. El granero era aún más abandonado que la casa. Cuando empujó la puerta, ésta se quejó con un gemido que le erizó la piel. El interior era oscuro, pero un rayo de luz entraba por una de las tablas rotas. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Sara se acercó a una mesa larga. Sobre ella vio herramientas oxidadas, frascos vacíos, cuadernos mojados por humedad antigua. Ella pasó los dedos sobre una superficie de madera y descubrió algo que le llamó la atención: un conjunto de iniciales marcadas con un hierro caliente: HB. El corazón de Sara dio un salto. No eran las iniciales de la familia actual. Las letras correspondían al único nombre que la familia nunca mencionaba, pero que ella había escuchado susurrar entre los empleados más viejos: Henry Bryan, el verdadero fundador, el hombre borrado. Sara retrocedió un paso. El aire dentro del granero parecía haberse vuelto más espeso, como si su presencia despertara algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Y entonces lo vio. En la esquina más oscura, detrás de un conjunto de cajas rotas, había un arcón de madera con una tapa abultada. No parecía una caja común. Era más vieja, más pesada, más sólida, y tenía una cadena rota alrededor, como si alguien hubiera intentado sellarla, o evitar que alguien más la abriera. Sara sintió un escalofrío recorrerle la columna. No sabía por qué, pero tuvo la certeza de que ese arcón no debía estar ahí, que alguien lo había ocultado deliberadamente. El silencio del granero cambió. Ya no era un silencio vacío, era un silencio de expectación. Sara dio un paso, y luego otro, y finalmente se arrodilló frente al arcón. Colocó ambas manos sobre la tapa. La madera estaba fría, casi helada, a pesar del calor de la tarde, y por un instante dudó. Sabía que si lo abría, algo cambiaría. Quizá su vida entera, quizá la historia de los Bryan, quizá ambas cosas, pero algo dentro de ella, una mezcla de dignidad herida, curiosidad y un deseo profundo de justicia, le hizo reunir fuerza. Respiró hondo y levantó la tapa. El olor a papel antiguo y humedad salió disparado, llenando el aire como un suspiro guardado durante décadas. Lo primero que vio fueron sobres amarillentos, una foto rota en dos y un cuaderno de tapas gruesas. Pero en el centro, cuidadosamente doblado, había un sobre más grande, con un sello desgastado. Ese sello llevaba las mismas iniciales que había visto antes: HB. El corazón de Sara latió fuerte, tan fuerte que sintió que el granero entero podía escucharlo. Tomó el sobre. La textura era áspera, antigua, casi quebradiza. Lo abrió con cuidado, pero antes de sacar el contenido, una sensación clara y profunda se apoderó de ella. Ese papel iba a derrumbar algo, y ella iba a ser testigo de todo. Durante varios minutos, Sara no pudo moverse. Permaneció arrodillada frente al arcón abierto, con el sobre entre las manos, sintiendo cómo el aire dentro del granero parecía haberse detenido. No había viento, ni crujidos, ni insectos, solo el sonido acelerado de su propio corazón y la sensación inquietante de que alguien, o algo, había estado esperando exactamente ese momento durante décadas. El sobre pesaba más de lo que debería, no por su contenido, sino por su significado. Nadie dejaba un documento así escondido en un granero sin motivo. Nadie sellaba algo con las iniciales de un hombre borrado de la historia familiar por accidente. Y sin embargo, ahí estaba, esperándola. Sara tomó aire con cuidado, como si el simple acto de respirar pudiera alterar el papel envejecido. Luego, con manos temblorosas, sacó el documento. Era un cuadernillo doblado en 3 partes, escrito a mano con tinta ya desvanecida. En la primera línea, apenas visible, se leía: Última voluntad de Henry Bryan. El nombre golpeó a Sara como un ladrillo emocional. El fundador prohibido, el hombre del que los Bryan no hablaban, el obrero convertido en dueño, el abuelo del que la señora Bryan nunca mencionaba ni una sílaba. Sara sabía que estaba frente a algo que jamás debió salir a la luz. Siguió leyendo.
El testamento no tenía la formalidad elegante que ella imaginaba de un documento familiar de una dinastía poderosa. No estaba mecanografiado, no tenía sellos lujosos ni firmas notariales estampadas en tinta roja. Era simple, humano, escrito con la letra firme, aunque desigual, de un hombre que tal vez no sabía mucho de leyes, pero sí sabía lo que era el trabajo y la injusticia. Las primeras páginas eran emotivas, casi íntimas. Henry hablaba del cansancio de una vida entera trabajando, de los días recorriendo el campo, de los sacrificios que hizo para levantar la granja. Había frases tachadas, otras corregidas, y un lenguaje directo que reflejaba la voz de alguien que decía la verdad sin adornos. Pero fue en la tercera página donde Sarah sintió como una corriente helada le recorría la espalda de arriba a abajo. Ahí estaba, una declaración que cambiaba todo. Henry describía cómo la granja había sido construida íntegramente con su dinero, sus manos y su esfuerzo. Describía cómo su hermano, el bisabuelo de la actual familia Bryan, había intervenido en los asuntos legales debido a que Henry no sabía leer ni escribir con fluidez en aquel entonces. Explicaba que, confiando en la familia, había firmado un documento que creía que lo protegía, pero que más tarde descubrió que, en realidad, lo despojaba de sus derechos de propiedad. El documento había transferido todo a nombre del hermano, bajo la excusa de una mejor administración. Pero Henry no estaba de acuerdo, y lo dejó escrito con claridad. Esta granja me pertenece. No permito que mi trabajo sea robado. Si este testamento llega a manos de alguien justo, que se sepa la verdad, me la arrebataron con engaños. Sarah sintió cómo se le apretaba el pecho, cerró los ojos. Era como si escuchara la voz del hombre, cansado pero firme, hablando desde un pasado que nadie quiso recordar. Siguió leyendo. En la página siguiente había una sección más reciente, fechada apenas pocos días antes de su muerte. Henry explicaba que había intentado rectificar legalmente la situación, pero que su familia, la rama oficial de los Bryan, había bloqueado sus esfuerzos. Y luego venía la frase que partía el alma: sé que cuando muera me borrarán, pero no podrán borrar lo que escribo aquí. Sarah apretó los labios. La injusticia tenía un sabor amargo, profundo. Pasó la última página. Ahí encontró algo más insólito. La firma de Henry, temblorosa pero legible, y junto a ella un pequeño símbolo dibujado a mano. Una espiga de trigo rodeada por un círculo. El mismo símbolo que Sarah había visto grabado en una tabla del granero sin entender su significado. Ahora lo sabía. Ese símbolo era su marca personal, su sello, la prueba de que él mismo había redactado ese documento. Sarah guardó el testamento dentro del sobre y lo apretó contra su pecho. Una parte de ella quería llorar. Otra parte quería gritar. Otra parte quería justicia. Pero algo más llamó su atención dentro del arcón. Debajo del testamento había un montón desordenado de cartas. Algunas estaban amarradas con una cuerda vieja. Otras estaban sueltas, arrugadas y rotas. Sarah sacó un pequeño paquete cuidadosamente envuelto en tela. Lo abrió. Dentro había fotografías antiguas. Una pareja joven frente a la granja recién construida, un hombre sosteniendo orgullosamente un saco de trigo, un grupo de trabajadores celebrando una cosecha. En varias de esas fotos, Sarah notó algo extraño. Cada vez que Henry aparecía junto a su hermano, había una marca en la foto, una línea diagonal, un doblez, un corte, como si alguien hubiera intentado borrarlo incluso de las imágenes. Sarah sostuvo una de las fotos a contraluz. Podía ver claramente el rostro de Henry. Piel curtida por el sol, ojos sinceros, expresión seria pero noble. No parecía un hombre peligroso, no parecía alguien que mereciera ser borrado. Parecía, más bien, un hombre que estorbaba a quienes tenían sed de poder. Sarah regresó lentamente a la casa principal con todos los documentos en las manos. Caminó despacio por el pasto seco, escuchando el sonido crujiente bajo sus pasos. El cielo empezaba a teñirse de anaranjado, el aire se volvía más frío. Al entrar a la casa, dejó el testamento sobre la mesa, se sentó frente a él, en silencio, intentando procesar lo que había descubierto. Pero algo no estaba bien.
La casa parecía inquieta. No había otra palabra para describirlo. Los muebles, el aire, incluso la luz que entraba por las ventanas, tenían una sensación extraña. No era miedo. Tampoco era algo sobrenatural. Era la sensación de estar en un lugar donde la verdad llevaba demasiado tiempo metida bajo la alfombra, deseando salir. Mientras reflexionaba, escuchó un sonido leve, un tic, muy débil. Miró alrededor. Era un reloj viejo sobre la pared del comedor, un reloj sin baterías, marcando la hora con insistencia. Sara se levantó lentamente y se acercó. El reloj se detuvo justo cuando ella puso la mano sobre él. Tic, y luego silencio absoluto. Ella lo bajó de la pared con cuidado. Detrás del reloj había un agujero pequeño, donde encontró un papel doblado, un papel que decía: «Si estás leyendo esto, no te detengas, sigue buscando». Firmado, H. B. Sara sintió el estómago caerle. Era como si Henry hubiera sabido que su testamento no sería suficiente, como si hubiera dejado un rastro de migas para alguien en el futuro. Pero, ¿quién? ¿Para quién estaba escrito ese mensaje? La idea de que ella, una empleada acusada injustamente, hubiera sido quien encontrara esto parecía absurda. O tal vez el destino no era tan absurdo como ella creía. Guardó el mensaje en su bolsillo, pero antes de que pudiera pensar en qué hacer, escuchó otro sonido. No venía del reloj, ni de las escaleras, ni del viento. Venía del sótano, un ruido suave, casi imperceptible, como una caja deslizándose ligeramente sobre el suelo. Sara sintió que el corazón se le paralizaba. La parte racional de su mente sabía que la vieja casa podía tener madera que se movía, animales, corrientes de aire. Pero ese sonido no era natural. Era un sonido intencional. Se quedó quieta, observando la puerta del sótano. No se movió, no se abrió, no pasó nada más. Pero Sara sintió que algo allá abajo había cambiado. Decidió no bajar todavía. Necesitaba claridad, necesitaba procesar lo que había encontrado. Caminó de nuevo hacia la cocina. Respiró hondo y preparó una taza de té con las pocas cosas que había en la alacena. El vapor le calentó el rostro. Necesitaba ese pequeño consuelo. Se sentó frente al testamento. Lo observó como si fuera una pieza de dinamita antigua, lista para explotar si la manejaba mal. «¿Qué se supone que debo hacer con esto?», susurró para sí misma, pero no había nadie que respondiera, o eso creía. El viento sopló de repente, y una de las páginas sueltas del testamento se movió sobre la mesa, girando lentamente hasta quedar delante de ella. Era una carta suelta, una que no había leído aún. La abrió. La caligrafía era más temblorosa, como si Henry la hubiera escrito enfermo o en un momento de desesperación. «Si alguien encuentra esto, por favor, no permitas que mi historia desaparezca con ellos. No busco venganza. Solo quiero que la verdad regrese a donde pertenece». Sara tragó saliva. La voz del hombre parecía atravesar el tiempo para alcanzar su conciencia, pero antes de que pudiera continuar leyendo, alguien golpeó la puerta de entrada, un golpe seco, un solo golpe. Sara se levantó de un brinco, sobresaltada. Nadie debía venir hasta dentro de 2 días, y la granja estaba lejos, muy lejos de cualquier vecino. Se acercó con cautela, respirando hondo. Puso la mano sobre la perilla, la giró lentamente y abrió la puerta. No había nadie. Miró a ambos lados, nada, solo el viento moviendo las hierbas secas, pero cuando bajó la mirada, vio algo en el umbral, un sobre pequeño, sin remitente, sin sello, sin huellas. Sara lo recogió. Tenía una caligrafía elegante, reciente, que no coincidía con la letra de Henry. El sobre decía: «Deja esa casa, no sigas leyendo». La piel se le erizó. Alguien sabía que ella estaba ahí. Alguien sabía lo que había encontrado. Alguien que no quería que siguiera buscando. Sara retrocedió lentamente, cerró la puerta y apretó el sobre entre sus dedos. El miedo real, tangible, empezó a surgir. No era solo el pasado tratando de ser escuchado, era el presente tratando de silenciarla.
Guardó el sobre en su bolsillo junto al mensaje de Henry. Se quedó allí, en silencio, y comprendió algo con absoluta claridad. Si ella no revelaba la verdad, nadie lo haría. Su respiración se volvió más firme, su postura más recta. Ya no era la empleada sumisa que aceptaba humillaciones. No más. Algo había despertado dentro de ella, un sentido de justicia que llevaba años dormido. La casa seguía en silencio, un silencio expectante. Sara se acercó al testamento, lo tomó con cuidado y dijo en voz baja: «Está bien, Henry. Voy a seguir buscando». Esa noche casi no durmió. Cada tanto creía escuchar pasos en el piso de arriba, cierres de puertas, susurros que parecían venir del patio, pero no eran fantasmas. El miedo sobrenatural jamás la había atormentado. Era otro tipo de miedo, uno más real, el miedo a ser vigilada, el miedo a que alguien más supiera exactamente lo que ella tenía en sus manos. Cuando el amanecer finalmente llegó, Sara tomó una decisión. No se iría, no tenía miedo, y no estaba sola, porque ella había encontrado la voz de Henry, y él había encontrado al fin a alguien que quería escucharla. Sara no pudo conciliar el sueño aquella noche. No era solo el miedo, no era la sensación persistente de que alguien había tocado la puerta sin querer ser visto. Era algo más profundo, la intuición de que al leer ese testamento había cruzado una línea invisible, una línea que la familia Bryan llevaba 100 años defendiendo con uñas y dientes. Cuando el amanecer iluminó la cocina con un tono pálido y frío, Sara estaba sentada frente a la mesa, con el testamento abierto y las cartas de Henry rodeándola como un rompecabezas inquietante. Había tomado café, té, agua, nada la calmaba, pero había tomado una decisión. No iba a rendirse. Leyó nuevamente la frase en la carta: «Si estás leyendo esto, no te detengas. Sigue buscando». Esas 4 palabras la sostenían como si alguien, desde otra vida, le hubiera puesto una mano en el hombro. El primer indicio de que no estaba sola llegó apenas 1 hora después. Fue un ruido leve, pero nítido, como si alguien hubiera puesto el pie en el porche frontal. Sara se congeló en seco. El sonido no provenía del interior de la casa, venía de afuera. Se levantó lentamente y se acercó a la ventana lateral, la única desde la que podía ver hacia el camino. Levantó la cortina apenas 1 centímetro. Nada. El sendero estaba vacío, bañando en la luz temprana. El viento levantaba polvo y zarzas secas, pero no había señales de un auto, ni de una persona, ni de una sombra, y sin embargo, lo había escuchado. Trató de volver a enfocarse en los documentos, pero una sensación incómoda no se iba. El presentimiento de que alguien la estaba observando desde lejos, esperando que cometiera un error. Decidió entonces organizar lo que tenía: el testamento, las fotos, las cartas, el mensaje detrás del reloj, el sobre anónimo que le exigía que se fuera. Cada elemento formaba parte de un mapa incompleto, y a pesar del miedo, Sara sentía el impulso irresistible de unirlo. Mientras revisaba las cartas de Henry, notó algo que no había visto la noche anterior. Muchos nombres estaban tachados, no con tinta, sino con cortes hechos con una navaja o tijera. A veces el corte era sobre el apellido, a veces sobre el nombre, a veces sobre ambos, pero había un patrón. Cada carta mencionaba a uno o más miembros de la familia que Henry señalaba como responsables del fraude legal, y todos esos nombres habían sido cortados. Sara se inclinó sobre la mesa, trazando con los dedos las líneas afiladas como si tocara las cicatrices del papel. Alguien había querido despersonalizar la culpa, eliminar los rostros de los culpables, borrar evidencia sin destruirla por completo. Eso no lo había hecho Henry. Era demasiado meticuloso, demasiado cuidadoso en su deseo de ser escuchado. Eso lo había hecho otra persona. Una persona que no quería que nadie supiera exactamente quién había eliminado a Henry de la historia familiar. Sara sintió una tensión en el pecho. Eso confirmaba algo aterrador. Alguien de la familia había tenido acceso a esas cartas.
Alguien había revisado el arcón en algún momento, y alguien sabía exactamente lo que Henry había dejado allí. Pero si lo sabían, ¿por qué no lo habían destruido por completo? La respuesta llegó como un pensamiento frío. Porque no podían. Porque al destruirlo se evidenciaría aún más su culpa. O porque el testamento tenía una copia oficial en algún lugar. O porque la persona que lo había escondido a medias no estaba completamente del lado de los Bryan. Cualquier posibilidad era inquietante. Sarah decidió entonces revisar cada rincón del arcón. No podía sacarse de la cabeza el mensaje oculto detrás del reloj. Sigue buscando. ¿Había más? Sacó el arcón del granero. Lo arrastró hasta la casa y lo colocó sobre el piso del comedor. El peso del mueble hizo vibrar la madera bajo sus pies. Se arrodilló y examinó la estructura con atención. Las bisagras eran antiguas, pero no estaban oxidadas. La madera tenía marcas que parecían talladas con intención, no por accidente. Y entonces lo vio. Un panel bajo. Una tabla que no coincidía del todo con las otras. Sarah tomó un cuchillo de la cocina y deslizó la hoja entre la ranura. Empujó. La tabla cedió. Detrás había un compartimento secreto. Su respiración se aceleró. Dentro del compartimento encontró un llavero con una sola llave antigua, un cuaderno pequeño, casi destruido por humedad, un recorte de periódico y un sobre sellado con cera, intacto, con la marca del círculo y la espiga de trigo. Sarah tocó el sobre. La cera tenía el mismo símbolo que había visto en las fotos y en el testamento. Era un sello personal, un sello oficial. Un sello que solo Henry podía haber usado. Su mano temblaba ligeramente cuando rompió la cera. Dentro había una carta de 5 páginas, escrita claramente en un momento de angustia. Las primeras líneas decían: «Si estás leyendo esto, significa que mis temores se cumplieron. El fraude no se detuvo. La manipulación continuó. Y mi nombre sigue siendo utilizado sin justicia». Sarah tragó saliva. Henry continuaba: «Los miembros de la familia que te dirán que fueron mis herederos no lo son, no por derecho, solo por engaño». Las palabras parecían temblar sobre el papel, cargadas de rabia contenida. Y luego venía una frase que Sarah no quería leer, pero que sabía que cambiaría todo. El verdadero heredero no es el que lleva el apellido. Es aquel cuyo padre fue borrado por completo de los registros. Sarah se echó hacia atrás. Sentía un vértigo profundo, como si la habitación hubiera girado. Había más. Siguió leyendo. Mi hermano, el más joven, se casó con una mujer que la familia no aprobaba. Ella era pobre, trabajadora, de ascendencia que no aceptaban, y por eso borraron su nombre, y borraron al niño que tuvieron, un hijo que debía ser mi heredero legítimo. El corazón de Sarah golpeaba con una fuerza insoportable. Ese niño creció sin saber la verdad, y su hijo tampoco, pero la sangre sigue allí, la línea verdadera sigue viva. Sarah apoyó una mano contra la mesa. El impacto la dejaba sin aire. El apellido que llevan ahora no les corresponde, no a ellos, sino a los que fueron borrados. El cuaderno temblaba entre sus dedos, y entonces lo que la heló completamente. Si tú encontraste esto, eres parte del plan que he esperado por años. No estás aquí por casualidad. Eres la única persona que pudo romper el silencio. Sarah se cubrió la boca. Un temblor le recorrió todo el cuerpo. ¿Cómo podía Henry hablarle así desde el pasado? ¿Cómo podía insinuar que ella, una empleada despreciada, tenía algún papel en una historia de linaje y herencia familiar? No tenía sentido, no tenía ningún sentido. A menos que... Sarah respiró hondo. Una idea oscura surgió. ¿Era posible que ella tuviera algún vínculo con los descendientes borrados? Sacudió la cabeza. No, era absurdo. La familia Bryan nunca se mezclaba con gente como ella. ¿O sí? Un pensamiento inquietante la atravesó. ¿Qué si? No. No podía permitir que su mente corriera tan lejos, al menos no todavía. Guardó la carta y tomó el recorte de periódico. Era viejo, amarillento, y casi no podía leerse. Lo acercó a la ventana para verlo mejor. Era un anuncio de fallecimiento.
Un hombre llamado Samuel Brooks había muerto en un accidente laboral. Dejó atrás a una esposa y un hijo pequeño, cuyo nombre no aparecía. Sara se dio cuenta entonces de algo perturbador. En varios documentos del testamento había menciones a alguien con las iniciales S.B. y ahora ese recorte empezaba a encajar. S.B. Samuel Brooks. ¿Era ese el hijo borrado? ¿O era el padre? ¿Dónde estaba la línea real? ¿Quién seguía vivo? Mientras hacía estas preguntas, un ruido ensordecedor la sacudió. ¡Bam! Era una ventana que se había cerrado de golpe, la del pasillo. Sara corrió hacia allí. El marco no tenía viento suficiente para cerrarse así, pero lo que la dejó sin aliento no fue la ventana en sí, fue lo que vio afuera. Una silueta, a la distancia, parada justo donde el camino se perdía en los árboles. No se movía, no hacía señas. Solo estaba ahí, observando. Sara sintió que la garganta se le cerraba. La figura no era alta ni baja, no podía distinguir género ni edad, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Esa persona no estaba ahí por casualidad. Retrocedió lentamente, no perdió de vista la figura. Pero en el segundo en que parpadeó, la silueta desapareció. Ni corrió, ni se escondió, simplemente dejó de estar. Sara cerró todas las ventanas, corrió todas las cortinas, aseguró la puerta frontal y respiró hondo. Ya no era solo el pasado el que hablaba, era el presente el que vigilaba. Ella sabía demasiado, y alguien más lo sabía. Se sentó de nuevo a la mesa. Su corazón seguía acelerado, pero su determinación era aún más fuerte. Había otro objeto dentro del compartimento secreto que aún no había revisado. La llave. Era una llave antigua, pesada, de hierro, sin etiqueta, sin explicación. Sara la sostuvo contra la luz. La examinó. Tenía un número grabado, 14. Pero la casa no tenía tantas habitaciones. El granero tampoco. El sótano. El sótano. La llave era para algo en el sótano. El mismo lugar desde donde había escuchado ese ruido inquietante la noche anterior. El mismo lugar al que no se había atrevido a bajar. Ahora sabía que tenía que hacerlo. Miró la puerta del sótano, oscura, cerrada, esperando. El miedo la atravesó, pero respiró profundo. Henry había dicho, sigue buscando, y alguien más, desde el presente, decía lo contrario. Vete. Tenía que elegir, y eligió. Sara tomó la llave, se levantó, caminó hacia la puerta, apoyó la mano sobre el pomo y dijo en voz baja, Henry, si hay algo más, voy a encontrarlo. Giró la llave. El mecanismo cedió con un clic y comenzó a bajar. Las escaleras del sótano crujían bajo el peso de Sara mientras descendía. Un sonido seco y largo que parecía romper la quietud de la casa. Cada paso hacía vibrar la madera, como si la casa misma protestara por su atrevimiento. El aire se volvía más frío cuanto más bajaba, y el olor a humedad se mezclaba con un leve aroma metálico que ella no lograba identificar. La puerta del sótano se cerró sola detrás de ella. No de golpe, no con violencia, simplemente se cerró. Sara se giró instintivamente, pero la oscuridad espesa hacía imposible distinguir los bordes de la habitación. Solo un hilo de luz descendía desde arriba, marcando como una columna tenue que caía sobre los primeros escalones. No pasa nada, murmuró para sí misma, aunque sabía perfectamente que sí pasaba. Tomó el pequeño linterna del móvil, que por suerte aún tenía más de la mitad de batería, y la encendió. El haz iluminó una zona limitada del sótano, revelando polvo en suspensión que brillaba como motas doradas. El primer vistazo al sótano fue suficiente para entender por qué nadie había querido que se revisara. Las paredes estaban cubiertas de estantes viejos, algunos torcidos, otros vacíos. Había cajas apiladas, herramientas oxidadas, frascos con etiquetas ilegibles. Pero lo más extraño era una fila de archivadores metálicos apoyados contra la pared del fondo. No pertenecían a una granja. Eran muebles de oficina, pesados.
del tipo que resguarda documentos legales, del tipo que guarda secretos. Sara se acercó, pero antes de llegar, algo bajo su pie sonó hueco. Se agachó para ver mejor. El piso tenía una tabla distinta, más nueva, como si hubiera sido reemplazada recientemente. Se inclinó y presionó con la palma. La madera cedió un poco. Había algo debajo. Primero lo más visible, se dijo, intentando mantener la calma. Se acercó a los archivadores. Había 4, alineados como soldados cansados. Abrió el primero. Estaba vacío. El segundo también. En el tercero encontró carpetas amarillentas, papeles doblados, recibos de compra de materiales de construcción de hacía más de 100 años. Nada que explicara la tensión que envolvía el sótano. Pero el cuarto, cuando abrió el cuarto archivador, lo sintió. No lo vio. Lo sintió. Había algo vivo en ese aire, un rastro de emoción atrapada, algo que no pertenecía a ningún objeto físico. Dentro había un solo cuaderno, envuelto en tela. Sara lo sacó con cuidado. Parecía frágil, como si un movimiento brusco pudiera desintegrarlo. Lo desenvolvió. En la portada, escrita a mano, decía «Diario de Samuel Brooks». El nombre le heló la sangre. Las iniciales S, B. El recorte de periódico del supuesto accidente. La mención de Henry a un hijo de su hermano que fue borrado. Samuel Brooks. El hombre que quizá había heredado la sangre verdadera de los Bryan. Sara sabía que ese diario podía cambiar toda la historia familiar. Lo abrió. La primera página estaba escrita con letra firme, aunque simple. Mi madre dice que no debo usar el apellido de mi tío. Dice que no nos quieren por quienes somos. Sara sintió un nudo en la garganta. Pasó página tras página. El diario contaba la vida de Samuel desde niño. Cómo había sido tratado como un sirviente en una casa que debía haber sido suya. Cómo el hermano de Henry lo despreciaba abiertamente. Cómo su madre vivía con miedo a que le quitaran al niño. Cómo Henry era el único que lo visitaba en secreto, dejándole comida y abrazándolo cuando nadie veía. Pero a medida que avanzaba el diario, la historia se volvía más oscura. Mi tío está cambiando documentos. Mamá lloró toda la noche. Dice que me están quitando algo, pero no sé qué es. Y luego, mamá murió hoy. Dicen que fue enfermedad, pero no lo creo. Henry vino, me dijo que ya no podía protegerme. Sara sintió un escalofrío que la recorrió entera. Página tras página revelaba traición familiar, manipulación, uso de poder económico para silenciar a los que estorbaban, hasta que llegó a la última entrada. Si algo me pasa, no fue accidente. Ellos lo hicieron. Y lo hicieron porque tengo el nombre que les pertenece. Sara cerró el diario con las manos temblorosas. Su respiración se agitaba. Samuel no había muerto en un accidente laboral. Había sido eliminado, y si él era descendiente directo de Henry, entonces toda la estructura familiar actual era un fraude. Toda la riqueza, las mansiones, la reputación, todo estaba sustentado en quitarle su herencia a un joven inocente. Sara sintió una mezcla de rabia, tristeza y un sentido profundo de justicia. Tenía pruebas, tenía documentos, tenía el diario de Samuel, tenía lo que Henry había querido que alguien encontrara. Pero también tenía un problema enorme. Ni un minuto después de cerrar el diario, escuchó el sonido, el de un auto. No era el motor lejano de un vehículo pasando. No era un tractor, ni un ruido de carretera. Era un auto que se detuvo frente a la granja. Sara apagó su linterna. El sótano quedó completamente oscuro. Oyó el portazo del auto, luego pasos. 1, 2, 3. Se acercaban a la entrada principal. Sara sintió que el corazón le latía en los oídos. Los pasos subieron al porche. Alguien probó la manija. La puerta estaba cerrada con llave, gracias a Dios. Pero la persona no se rindió. «Sé que estás ahí», dijo una voz masculina. Sara se cubrió la boca para que su respiración no se escuchara. «Sara, abre la puerta. Tenemos que hablar». Ella reconoció la voz, y al mismo tiempo no quería reconocerla. Era Michael Bryan, el hijo mayor de la señora Bryan. Nunca antes le había dirigido la palabra de manera directa.
Siempre había sido un hombre distante, arrogante, acostumbrado a mirar por encima del hombro. «Abriré la puerta, Sara. Lo haré». Su tono ya no era amable, era firme, determinado. «No me obligues a entrar por la fuerza». Ella sabía que él podía hacerlo. Tenía recursos, tenía poder. Tenía autorización de su madre para resolver problemas. Y Sara acababa de convertirse en un problema. Guardó el diario de Samuel bajo su camisa, lo presionó contra su piel. No podía dejarlo ahí. No podía dejar que él lo encontrara. «Sara», dijo Michael de nuevo, esta vez más bajo, casi susurrando. «Sé lo que encontraste». A ella se le heló la sangre. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién le avisó? ¿La persona que dejó la nota? ¿Alguien más que estaba vigilando? «No sabes lo que tienes», continuó él. «Dame los documentos y no habrá consecuencias». Silencio. El sonido de metal. Él estaba probando otra llave. Sara sabía que debía moverse. Rápido. Buscó la llave antigua del sótano en su bolsillo. No podía quedarse allí. La casa tenía otra salida. Una pequeña puerta trasera que daba al huerto abandonado. Pero tendría que salir del sótano sin hacer ruido. Y si él entraba antes, se quedó inmóvil, esperando. Escuchó un golpe fuerte. Michael estaba intentando derribar la puerta. El primer golpe no la abrió, pero sí la aflojó. El segundo golpe hizo temblar los marcos. El tercero sería suficiente para romperla. No había tiempo. Sara subió las escaleras del sótano lo más rápido que pudo sin hacer ruido. Cada escalón parecía delatarla con un crujido seco. Michael golpeó de nuevo. El marco se resquebrajó. Sara cruzó la cocina, corrió al pasillo y llegó a la puerta trasera. Metió la llave en la cerradura. Giró. La llave se trabó. «No, no, por favor», susurró entre dientes. La puerta frontal se abrió de golpe. Michael había entrado. Sara. Ella consiguió liberar la llave. Abrió la puerta trasera y salió al huerto. Corrió. El aire frío golpeaba su rostro. El suelo desigual la hacía tropezar, pero no se detuvo. Escuchó pasos detrás de ella. Michael corría también. «¡Detente!», gritó él. Sara no se detuvo. Corrió hacia el granero. Sabía que tenía escondites. Sabía que podía cerrar la puerta por dentro. Entró. Cerró la puerta y trabó el cerrojo. El silencio volvió, cargado y tenso. Podía oír su propio corazón. No pasó ni un segundo cuando escuchó la voz de Michael desde afuera. «¿De verdad crees que no sé lo que estás haciendo? ¿De verdad crees que puedes salvarte con papeles viejos?» Silencio. «El apellido Bryan no cae, Sara, ni por ti, ni por nadie». Sara no sabía cuánto tiempo pasó, pero escuchó un auto arrancar. Michael se había ido, por ahora. Ella sabía que volvería, y que la señora Bryan no tardaría en enterarse. Se dejó caer sobre el suelo del granero, respirando agitadamente. El diario de Samuel seguía bajo su camisa, caliente contra su piel. Sabía lo que eso significaba. Ya no estaba descubriendo la verdad, ya estaba luchando por ella, y la familia Bryan había empezado a reaccionar. El granero estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio lleno de latidos, de respiraciones entrecortadas, de pensamientos que golpeaban la mente de Sara como si fueran puños. Se había quedado allí, sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra una pila de cajas viejas. El diario de Samuel seguía pegado a su piel bajo la camisa, como si formara parte de ella. Afuera la tarde caía, tiñendo las tablas de madera de un tono dorado y triste que se colaba por las rendijas. Michael se había ido, pero no por mucho tiempo. Eso ella lo sabía. El motor del auto alejándose había sido una pequeña victoria momentánea, una bocanada de aire, pero no una solución. Ahora él sabía que ella no iba a entregar nada por voluntad propia, que no se iba a rendir ni a huir. Y cuando alguien con poder entiende que no puede ser controlado, te conviertes en un problema. Sara se frotó las sienes. Tenía la cabeza llena. Henry, Samuel, la familia Bryan, los documentos, la carta que decía «deja esa casa», la figura a lo lejos, Michael irrumpiendo,
el sótano lleno de pruebas. Era demasiado para una sola persona. Tal vez era por eso que, cuando escuchó el crujido suave de la puerta del granero abrirse, su primer impulso no fue de miedo, sino de agotamiento. Sus ojos se abrieron como un resorte. Ella estaba segura de haber cerrado la puerta por dentro. Se levantó de golpe, el corazón acelerado. «Tranquila», dijo una voz masculina, pero distinta a la de Michael. «No voy a hacerte daño». Sara dio un paso hacia atrás instintivamente, buscando con la mirada algo que pudiera usar para defenderse. Una herramienta, una tabla, cualquier cosa. La figura que entraba en el granero levantó las manos despacio, mostrando las palmas. No llevaba traje caro ni reloj de lujo. No tenía el aire arrogante de los Bryan. Sus jeans estaban gastados, sus botas sucias de tierra, su chaqueta marrón vieja pero cuidada. Un hombre de unos 30 y tantos años, con barba de unos días, ojos cansados pero intensos. «¿Quién eres?», preguntó Sara, con la voz más firme de lo que se sentía. El hombre la miró con una mezcla de nerviosismo y alivio. «Me llamo Mateo», respondió. «Mateo Brooks». El apellido la golpeó como un golpe en el estómago. Brooks. S. B. Samuel Brooks. Sara frunció el ceño. «¿Cómo entraste?» La puerta estaba cerrada. Mateo señaló hacia una parte del granero, a la derecha. «Hay una entrada lateral, vieja. La usábamos de niños cuando veníamos aquí sin permiso». Sara lo miró fijamente. «¿Usábamos? ¿Quiénes?» Él respiró hondo. «Mi abuelo, Samuel». El mundo pareció inclinarse un poco bajo los pies de Sara. Se quedó en silencio, procesando. Mateo la observaba con detenimiento, como si intentara medir si podía confiar en ella. «Sé quién eres», dijo él finalmente. «Eres Sara, ¿verdad? La empleada que mandaron aquí, como castigo». El hecho de que supiera tanto de ella la inquietó. «¿Cómo sabes mi nombre?» Mateo se acercó un poco, pero mantuvo distancia prudente. «Porque te he estado observando desde ayer», admitió sin rodeos. «Y porque sé cómo son los Bryan. Ellos no mandan a nadie aquí sin un motivo. Y cuando supe que mandaron a alguien sola, entendí que algo había cambiado». Sara sintió una mezcla rara de indignación y curiosidad. «¿Fuiste tú quien dejó la nota en la puerta?», preguntó. «La que decía que me fuera». Él asintió. «Sí, fui yo. No pensé que...». Ladeó la cabeza, mirándola casi con respeto. «No pensé que te quedarías». «No puedo irme», contestó ella, casi con rabia. «No después de lo que encontré». La mirada de Mateo se volvió más seria. «¿Encontraste el testamento?», preguntó, como si esa palabra en particular tuviera peso físico. Sara guardó silencio durante unos segundos. La habitación estaba cargada, como si el aire se hiciera más denso. «Encontré más que eso», dijo al fin. «Encontré el testamento de Henry y el diario de Samuel». Los ojos de Mateo se abrieron tanto que parecían brillar. «¿El diario?», repitió, incrédulo. «¿El diario de mi abuelo?». Ella asintió lentamente. Su respiración se volvió más agitada. Sus manos, que hasta ese momento habían permanecido abiertas y calmadas, se cerraron en puños. «Mi madre hablaba de ese diario como si fuera un sueño, una leyenda», dijo Mateo. «Ella siempre decía, si alguien encuentra lo que tu abuelo escribió, la verdad por fin va a salir». Pero nadie lo encontró, o eso creíamos. Sara lo observaba atentamente. «¿Por qué nunca vinieron a buscarlo?», preguntó. «La granja siempre estuvo aquí». Mateo sonrió con tristeza. «¿Crees que los Bryan nos iban a dejar entrar?», negó con la cabeza. «Mi familia fue tratada como si fuéramos sombras. Nos dijeron que no teníamos derecho a estar aquí, que todo esto siempre fue de ellos. Nos borraron, nos amenazaron, nos hicieron sentir como intrusos en una tierra que nos pertenecía». Una parte de Sara ya intuía eso por las cartas y el diario, pero escucharlo en voz de un descendiente directo lo hacía real, doloroso, vivo. «Tú», dijo con cuidado, «eres entonces el nieto del verdadero heredero». Mateo apretó la mandíbula. «Soy nieto del hombre a quien asesinaron», corrigió, «porque eso fue lo que fue, no un accidente laboral.
Lo mataron porque sabía demasiado, porque sabía que los papeles no decían la verdad, porque sabía que el apellido que ellos llevaban con orgullo no les pertenecía. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Sara sintió una punzada interna. Recordó las últimas líneas del diario de Samuel. Si algo me pasa, no fue accidente. Ellos lo hicieron. Lo sé, susurró ella. Lo leí. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era de desconfianza, era de reconocimiento. Por primera vez, los dos estaban del mismo lado de la verdad. ¿Por qué estás aquí ahora?, preguntó Sara. Después de tantos años, Mateo la miró con una mezcla de dureza y vulnerabilidad. Porque los Bryan cometieron un error, respondió. Pensaron que podían borrarlo todo para siempre, pero dejaron rastros, papeles, movimientos de dinero, firmas, documentos que no cuadran. Sara recordó los archivadores en el sótano, las carpetas, los recibos, las cartas cortadas. He estado investigando por mi cuenta, continuó Mateo. Fui a registros públicos, revisé documentos viejos en el ayuntamiento, hablé con personas que trabajaron para la familia hace décadas. La historia oficial no cierra, y cada vez que me acercaba a algo importante, alguien me cerraba la puerta en la cara. Sara no lo interrumpió. Sabía lo que se sentía ser tratada como una molestia, como una amenaza simplemente por hacer preguntas. Hace unas semanas, siguió Mateo, escuché que la señora Bryan quería limpiar la granja. Eso nunca les interesó antes. Eso me preocupó. Supe que algo aquí abajo les daba miedo. Así que empecé a venir de noche, a observar desde lejos, a esperar. Sara lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Y entonces llegué yo, dijo ella. Él asintió. Y entonces llegaste tú. Se acercó un poco más, sus ojos fijos en ella. Vi cómo abrías las ventanas, vi cómo revisabas la casa. Y cuando entraste al granero, supe que habías encontrado lo que nadie más pudo. Por eso te dejé la nota. Quería que te fueras antes de que te hicieran daño. Sara soltó una risa corta, sin humor. Llegaste tarde, murmuró. Michael ya vino. El rostro de Mateo se endureció. ¿Michael estuvo aquí? Entró a la casa, explicó ella. Rompió la puerta. Me siguió hasta el huerto. Quiso que le entregara los documentos. Dijo que sabía lo que tenía. Claro que lo sabe, respondió Mateo, apretando los dientes. Ellos siempre saben. Es su especialidad. Vigilar sin ensuciarse las manos. Sara lo miró fijamente. Va a volver, dijo. Esta vez no va a venir solo. La respiración de Mateo se volvió más lenta, más calculada. Estaba pensando. Sara se dio cuenta entonces de que, por primera vez desde que todo comenzó, no se sentía completamente sola. Tenía miedo, sí, pero también tenía algo nuevo, un aliado. Necesitamos hacer algo antes de que regresen, dijo ella, y su voz sonó distinta, más decidida. No podemos quedarnos aquí esperando a que nos quiten todo. Otra vez. Mateo asintió despacio. Tienes razón. Se acercó a una de las cajas del granero y sacó una mochila que había dejado escondida. Traje esto por si acaso, explicó. La abrió. Dentro había una laptop vieja pero funcional, una carpeta con copias de documentos, una cámara pequeña, un pequeño disco duro externo. He aprendido una cosa en todo este tiempo, dijo Mateo. La verdad sin copias no es verdad, es vulnerabilidad. Cualquier papel que tengas, cualquier foto, cualquier carta, tienes que asumir que puede desaparecer. Por eso vamos a digitalizar todo. Sara no se había detenido a pensar en eso, pero tenía sentido. No bastaba con guardar el testamento bajo una tabla, no bastaba con esconder el diario bajo una camisa. Tenían que convertir esa verdad en algo que no se pudiera quemar fácilmente. Los documentos están en la casa, dijo ella, en la mesa del comedor y en el sótano. Mateo la miró directamente a los ojos. Entonces vamos a entrar, respondió. Pero antes, quiero que me digas algo. Sara, ¿estás segura de que quieres seguir con esto? Ella parpadeó sorprendida.
¿Qué? Sé lo que estás arriesgando, dijo él. Te van a despedir, te van a difamar, van a decir que eres una ladrona, una manipuladora, una oportunista, y si vamos más lejos, si esto llega a un juez o a los medios, van a tratar de destruir tu nombre. ¿Estás lista para eso? Sara se quedó en silencio unos segundos. Recordó el momento en que la señora Bryan la había acusado sin pruebas, sin escucharla, usando su posición para humillarla frente a todos. Recordó cada noche en la mansión, donde trabajaba hasta el cansancio mientras escuchaba risas en salones de lujo. Recordó la carta de Henry, el diario de Samuel, las vidas rotas, los nombres borrados. No estoy lista, admitió. Nadie está listo para eso. Pero tampoco puedo fingir que no sé lo que sé. Si me callo, me convierto en parte del problema. Mateo la miró unos segundos, como si evaluara no solo sus palabras, sino su esencia, y asintió. Entonces vamos a hacerlo juntos. Entrar de nuevo a la casa fue distinto esta vez. Ya no era la empleada cumpliendo una orden, era alguien recuperando pruebas, alguien reconstruyendo una historia que otros habían intentado destruir. Mateo se movía con cuidado, como si conociera la casa. Y, de hecho, la conocía más de lo que Sara esperaba. Mi abuelo me trajo aquí una vez cuando yo era niño, dijo en voz baja, mientras caminaban por el pasillo. No entramos a la casa, solo miramos desde afuera. Él me dijo, algún día alguien va a entrar ahí no para servir, sino para reclamar. Yo pensé que hablaba de sí mismo. Ahora creo que hablaba de nosotros. Sara sintió un escalofrío, pero no de miedo, de destino. Llegaron al comedor. Sobre la mesa, donde ella los había dejado, estaban el testamento de Henry, las cartas y las fotos. Nada había sido movido. Michael no llegó tan lejos, susurró ella. Mateo sacó la laptop y la cámara. Comenzaron a tomar fotos de cada página, de cada carta, de cada recorte. Sara leyó algunos fragmentos en voz alta mientras trabajaban, para asegurarse de que Mateo conociera el contenido. Él escuchaba con la mandíbula apretada, con los ojos húmedos a veces, con rabia contenida. Mi abuelo no estaba loco, susurró en un momento. Toda la vida nos dijeron que era un hombre resentido, que exageraba, que inventaba cosas, pero no, solo estaba diciendo la verdad. Sara guardó silencio. Sabía lo que era ser etiquetado para invalidar tu voz. Cuando terminaron con los documentos de la mesa, se miraron. «Falta el sótano», dijo Mateo. La palabra flotó entre ellos como un reto. El sótano estaba más frío que antes. Sara tuvo la extraña sensación de que el lugar sabía que ya no estaba sola, que las paredes, los estantes, los archivadores eran testigos de algo nuevo. No solo el dolor del pasado, sino la posibilidad real de justicia. Trabajaron en silencio. Revisaron los archivadores uno por uno, esta vez con criterio. Encontraron contratos de compra de la granja firmados únicamente por el hermano de Henry, recibos de pago a abogados con notas al margen que mencionaban ajuste de titularidad, cartas de terceros felicitando a la familia por la expansión patrimonial justo después de la supuesta muerte de Samuel. Un documento donde se mencionaba expresamente a un sobrino cuya existencia se omitía deliberadamente de los registros. Cada cosa que encontraban reforzaba la misma historia. La fortuna Bryan había sido construida sobre una maniobra sucia, sobre el robo legalizado de la herencia de otra rama familiar. Mientras Mateo sacaba fotos y organizaba archivos digitales, Sara revisó el piso donde había notado la tabla suelta. «¿Qué haces?», preguntó él. «Aquí hay algo más», respondió ella. Lo sentí. Quitó la tabla con cuidado. Debajo, envuelto en un plástico grueso, había otro paquete. Lo sacó. Lo abrió. Dentro había varias copias de un solo documento, todas selladas y firmadas. Sara leyó en voz alta. Propuesta de acuerdo extrajudicial confidencial. El documento ofrecía una suma de dinero considerable a cambio de que un tercero renunciara a cualquier reclamación futura sobre la propiedad de la granja y otros bienes. El espacio del nombre estaba vacío.
Nunca lograron que lo firmara, dijo Mateo. Sara pensó en Samuel, en su diario, en su última entrada. Si algo me pasa, no fue accidente. Le ofrecieron dinero para callarse, susurró ella. Y cuando no aceptó, no hizo falta terminar la frase. Mateo guardó el documento junto con los demás. Su respiración era pesada. Esto no es solo una pelea por una granja, dijo. Es una pelea por la memoria, por el nombre. Sara asintió. Por eso quieren que nos callemos, agregó. No es el dinero, es el apellido. Cuando por fin subieron del sótano, ya era de noche. La casa se sentía diferente, no menos tensa, pero sí, menos sola. Habían tomado fotos de todo. Habían hecho copias en el disco duro. Mateo tenía una copia, Sara tenía otra. Era el primer paso. ¿Qué vas a hacer si te despiden cuando vuelvas?, preguntó Mateo mientras guardaban las cosas. Sara se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez eso sea lo mejor. No puedo seguir trabajando para gente que ahora sé que construyó su vida sobre una mentira tan grande. No solo una mentira, dijo él. Un crimen. Se miraron a los ojos. Había cansancio. Sí, había miedo. Pero también había algo nuevo. Una alianza. Una chispa de esperanza. Tengo un contacto, dijo Mateo, pensativo. Una periodista que se especializa en casos de corrupción, herencias manipuladas, familias poderosas. La he intentado contactar antes, pero nunca tuve pruebas suficientes. Ahora las tenemos. Sara asintió. Entonces el siguiente paso es contarle todo. Mateo dudó. Será peligroso. Ella sonrió, cansada. Ya es peligroso, respondió. Al menos así el peligro tendrá sentido. Esa noche, en la granja apagada, dos personas que no deberían haberse conocido se sentaron frente a frente, compartiendo café barato y documentos que podían derribar un imperio. Mateo le contó más sobre su familia, sobre su madre, que había muerto con la sensación de haber sido robada, sobre su abuelo, convertido en advertencia y burla en boca de los Bryan, sobre la vida entera vivida a la sombra de un apellido que nunca les permitieron usar. Sara, a su vez, le habló de la mansión, de la señora Bryan, de la forma en que trataba al personal, de cómo el poder se manifestaba en pequeños gestos de desprecio diario. Los dos se dieron cuenta de algo importante. Los Bryan no solo habían robado una herencia material, habían robado dignidad. Habían robado identidad. Habían robado la posibilidad de que otra historia fuera contada. Esa noche, sin necesidad de promesas solemnes, sin discursos, sin papeles firmados entre ellos, algo quedó decidido. No iban a retroceder. La alianza estaba hecha, y mientras tanto, en otro lugar, la familia Bryan ya se estaba moviendo, planeando, calculando, preparando su reacción más dura. La tormenta todavía no había empezado, pero ya se acercaba. La noche avanzó lentamente, como si la oscuridad se alargara deliberadamente para envolver la granja en un manto de incertidumbre. Sara y Mateo habían apagado todas las luces, dejando solo una pequeña lámpara de batería encendida sobre la mesa del comedor. La computadora estaba cerrada, los documentos guardados, el diario de Samuel protegido en la chaqueta de Mateo. Pero aunque la casa estaba en silencio, ninguno de los dos lograba relajarse. La alianza recién formada entre ellos no era suficiente para disipar el peligro que los rodeaba. No deberíamos quedarnos aquí, dijo Mateo, mirando por la ventana sin mover la cortina. No después de que Michael haya estado tan cerca. Él va a volver, y esta vez no va a venir a hablar. Sara sabía que Mateo tenía razón. Ella también había sentido esa amenaza latente, como un hilo invisible que unía la familia Bryan con cualquier rincón al que ella pudiera escapar. ¿A dónde vamos a ir?, preguntó ella. Si salimos ahora, nos verán, y si ellos nos siguen, perderemos el único terreno que conocemos. Mateo apretó la mandíbula. No podemos quedarnos inmóviles. Miró el reloj. Son casi las 3 de la mañana. A esta hora nadie debería estar vigilando la entrada del camino. Podemos tomar mi camioneta. Está estacionada a 1 kilómetro de aquí, oculta detrás de los árboles. Sara suspiró. Su pecho estaba pesado,
¿Y luego qué?, preguntó. ¿Vamos directo a la periodista? Mateo negó con la cabeza. A esta hora no. Y nunca debemos ir directo a nuestro contacto sin preparar un blindaje. Primero tenemos que proteger las pruebas, hacer más copias, dejarlas en lugares seguros. Si nos detienen, si nos interceptan, ellos no pueden destruirlo todo. Sara bajó la mirada a su cuaderno donde había anotado todas las piezas del rompecabezas, todo lo que debía proteger. Está bien, dijo, exhalando hondo. Pero salgamos ya. No quiero ver amanecer en esta casa. Mateo tomó la mochila, revisó que el disco duro estuviera dentro y se colocó la chaqueta. Sara sacó una linterna y una pequeña navaja vieja que había encontrado en el arcón, probablemente usada por Henry. Le gustaba cómo se sentía en la mano. Ligera, simple, útil. Por si acaso, dijo. Él asintió. Salieron por la puerta trasera, moviéndose tan rápido como podían sin hacer ruido. El cielo estaba cubierto de nubes, lo que hacía la noche más oscura. El viento levantaba hojas secas y hacía crujir las ramas desnudas. Los horizontes oscuros parecían observarlos. Cruzaron el huerto abandonado, pasando entre arbustos secos y herramientas oxidadas enterradas en la tierra. Cada sombra parecía esconder una figura. Cada sonido, un susurro. Cuando estaban a unos metros del límite del terreno, Sara sintió que alguien los miraba. Se giró instintivamente. «¿Qué pasa?», susurró Mateo. «Nada, creo». Pero su voz no transmitió seguridad. A lo lejos, muy lejos, donde el camino se curvaba hacia el bosque, una luz parpadeó. Una sola vez, como si alguien hubiera encendido un cigarrillo o una linterna. Mateo también la vio. «Apúrate», dijo, tomando la mano de Sara y guiándola hacia un sendero estrecho que serpenteaba entre los árboles. Caminaron rápido, cuidando dónde pisaban. No podían dejar evidencia de su ruta. A los pocos minutos llegaron a la camioneta de Mateo, una pick-up vieja, silenciosa, oculta tras ramas estratégicamente colocadas. La encendió sin prender los faros. Sara se subió del lado del pasajero, sudando frío. La adrenalina corría por su cuerpo como un río desbordado. «¿A dónde vamos primero?», preguntó. Mateo aceleró lentamente, dejando que la camioneta se deslizara sobre el camino casi sin ruido. «A casa de una persona en la que confío. Mi tío, el hijo menor de Samuel». Sara se giró hacia él, sorprendida. «¿No me habías dicho que tu abuelo tuvo más hijos?». «Sí», respondió. «Pero solo uno sobrevivió a la infancia, mi madre y mi tío. Él sabe todo esto, sabe una parte, y necesita saber la verdad completa. Pero más importante, él tiene un sótano reforzado donde podemos esconder las copias. La familia Bryan no lo conoce, y no se atreverían a buscar en la parte pobre del pueblo». Sara miró por la ventana. El camino estaba oscuro. Nada se movía salvo las sombras del bosque. Respiró hondo, intentando calmar su cuerpo. «Estoy haciendo lo correcto», se repetía. «Estoy haciendo lo correcto». Pero la tranquilidad duró poco, porque apenas doblaron hacia la carretera principal, vieron unas luces detrás de ellos. Primero una, luego dos, faros, acercándose. «No», susurró Mateo, apretando el volante. «No puede ser». Sara sintió un nudo de hielo en el estómago. La camioneta detrás de ellos aceleró. «¿Es Michael?», preguntó ella. Mateo negó con el rostro tenso. «No, Michael conduce un sedán. Ese es el auto de seguridad de la familia. El mismo que usan cuando quieren que alguien reconsidere sus opciones». La frase le erizó la piel. «¿Nos están siguiendo?». «No», respondió Mateo. «Nos están cazando». Pisó el acelerador. La camioneta rugió. Las luces detrás de ellos hicieron lo mismo. El camino era estrecho, bordeado por árboles que parecían cerrarse como un túnel natural. Mateo conducía con la precisión de un hombre que conocía el terreno, que había pasado por esos caminos desde niño. Pero la camioneta que lo seguía era más moderna, más potente, más rápida. Sara podía ver su silueta recortada en la oscuridad. Un vehículo negro, imponente,
que reflejaba la historia de la familia Bryan. Un auto que no pertenecía a ese pueblo, ni a esa tierra, ni a la verdad que ellos estaban tratando de rescatar. ¿Puedes perderlos?, preguntó Sara con la voz aún temblorosa. «Puedo intentarlo», respondió Mateo, conteniendo la respiración mientras tomaba un desvío abrupto hacia un camino de tierra. La camioneta se sacudió violentamente. Sara se aferró al asiento. La otra camioneta los siguió. «Mierda», murmuró Mateo. «Van con todo». El camino de tierra era más difícil de transitar. Cada bache hacía que los documentos en la mochila saltaran dentro del vehículo. Un par de carpetas cayeron al suelo del auto. Pero perder tiempo no era una opción. Los faros detrás de ellos seguían acercándose, iluminando la carretera como dos ojos furiosos. Mateo tomó otro desvío, aún más estrecho. Ese camino ya no aparecía en los mapas. Solo quienes habían vivido en la zona sabían de él. La camioneta enemiga no lo esperaba. Dobló con dificultad, resbalando en el barro. Eso les dio unos segundos, solo unos segundos. «Vamos bien», dijo Mateo. «Si seguimos 5 minutos más, llegaremos al puente viejo. Es estrecho, solo cabe un auto a la vez. Si lo cruzamos primero, podremos bloquear el paso». Sara no era experta en persecuciones, pero sabía que cualquier plan era mejor que dejar que los alcanzaran. «Hazlo», dijo ella. La camioneta avanzó a toda velocidad. Los árboles se abrían y cerraban sobre ellos como si estuvieran escuchando el desastre aproximarse. Pero cuando estaban a punto de llegar al puente, Sara sintió que algo no estaba bien. «Mateo», susurró. «No veo las luces». Mateo frunció el ceño. «¿Qué?» «Las luces del otro auto. Se apagaron». Mateo miró por el retrovisor. Nada, ni luces, ni motor, ni sombras moviéndose entre los árboles. «Eso no es bueno», dijo él. Sara sintió un escalofrío que la recorrió entera. «¿Crees que...?» Mateo tragó saliva. «Creo que saben que vamos hacia el pueblo y que nos están rodeando». Al llegar al puente viejo, Mateo frenó bruscamente. El puente estaba bloqueado. Una camioneta negra, diferente a la que los perseguía, estaba atravesada en medio de la estructura. Las puertas estaban cerradas, las ventanas completamente oscuras. No había nadie visible. Sara sintió cómo su cuerpo se paralizaba. «Es una emboscada», susurró. Mateo apretó el volante. «Sí». Sara sintió como el miedo profundo, ese miedo ancestral que paraliza el cuerpo, le subía por la espalda. Esa familia no iba a permitir que ellos salieran de allí. «Tenemos que regresar», dijo ella. Mateo respiró hondo. «Sí». Pero cuando giró la camioneta para volver al camino por el que habían entrado, algo apareció justo detrás de ellos. Las luces se encendieron con una intensidad brutal, iluminando toda la parte trasera de la camioneta. El vehículo negro estaba ahí. No había ruido. No había motor acelerado. Solo estaban ahí, cercando, presionando, imponiendo su presencia. «Nos atraparon», dijo Mateo en voz baja. Sara sintió que la garganta se le cerraba. «¿Qué hacemos?». Mateo la miró, y en sus ojos Sara vio algo extraño. No miedo, no desesperación, determinación. «Vamos a bajar», dijo él. «Vamos a hablar. Y mientras ellos me entretienen, tú vas a correr». «¿Qué? No». Sara negó rápidamente. «No voy a dejarte. Si bajo, bajo contigo». Mateo negó. «Sara, tú tienes los documentos, tú tienes las fotos, tú tienes el diario. Eres la única que puede entregarlo a alguien que tenga poder para enfrentarlos. Si te atrapan, se acabó». Ella sintió las lágrimas arder en los ojos. «No puedo dejarte solo». Mateo la tomó del brazo. «Samuel murió solo», dijo. «No voy a repetir esa historia, pero alguien tiene que salir viva de aquí, y no voy a permitir que te pase nada. ¿Entiendes? Nada». Los faros detrás de ellos aumentaron de intensidad. Mateo abrió la puerta del conductor. «Cuando yo salga», dijo él, su voz firme, «corres hacia los árboles. No mires atrás. No te detengas. Corre hasta que no escuches nada. Te veré del otro lado del bosque». «Mateo, confía en mí».
La puerta del conductor se abrió por completo. Mateo levantó las manos, mostrando que no estaba armado. La camioneta negra se acercó lentamente. La puerta del pasajero estaba entreabierta. Sara pensó en Henry, en Samuel, en la familia borrada. En la injusticia acumulada por generaciones, pensó también en Mateo, en su madre, en su mirada, y supo que no podía fallar. Respiró hondo, contó hasta 3, y en el preciso instante en que la primera persona bajó del vehículo negro, Sara corrió sin mirar atrás, corrió como si la vida dependiera de ello, porque dependía. Los árboles la envolvían, las ramas rozaban su piel, el frío del aire cortaba su respiración. Escuchó gritos, pasos, ruidos de puertas, una voz que no reconoció, pero no se detuvo. Corrió, y corrió, y corrió, hasta que el bosque la tragó por completo. No sabía si Mateo había logrado distraerlos, no sabía si lo habían atrapado, no sabía si él seguía con vida, pero sabía algo. Ella tenía lo que ellos temían, ella tenía la verdad. Y mientras ella respirara, esa verdad no sería silenciada. Sara corría sin dirección clara, pero con un propósito inquebrantable: sobrevivir con la verdad intacta. Las ramas golpeaban sus brazos y piernas mientras se abrían paso entre los árboles. El bosque parecía más denso en la oscuridad, como si la naturaleza tratara de ocultarla del peligro, como si supiera que lo que llevaba entre manos podía cambiar el destino de una familia entera. La respiración le ardía en la garganta. El corazón le latía tan fuerte que sentía que podía escucharse en el silencio nocturno. Detrás de ella, los sonidos se habían mezclado en un caos confuso. Gritos, pasos apresurados, puertas golpeándose, el eco de una voz que no lograba identificar. Pero ninguna de esas voces era la de Mateo. Eso la impulsó a correr más. El diario de Samuel golpeaba su pecho con cada paso. Los documentos digitales estaban guardados en la mochila que llevaba a la espalda. Las fotos también, la línea de sangre, la verdad entera. Ella era ahora la custodia de un siglo de secretos. Tras lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron minutos, Sara llegó a un claro del bosque. El cielo empezaba a aclararse con el gris azulado del amanecer. La luz, aunque tenue, le dio fuerzas renovadas. Miró a su alrededor. «Mateo», susurró con la voz quebrada por la adrenalina. «¿Dónde estás?» Había acordado encontrarse con él del otro lado del bosque, pero el bosque era enorme, y ella no sabía cuál era el otro lado exacto. Se quedó quieta. Escuchó. Nada. Y luego, cuando su corazón empezó a caerle al estómago, escuchó un sonido muy suave, casi imperceptible. 2 golpes secos contra un tronco. Tac, tac. Sara contuvo el aliento. Era una señal que no conocía, pero que sonaba intencional. «Mateo», susurró. Otro golpe, más cerca esta vez. Ella se dirigió hacia el sonido, cuidando cada paso para no hacer ruido. La luz aumentaba lentamente, permitiéndole ver las siluetas de los árboles con mayor claridad. Y entonces lo vio. Mateo, apoyado contra un tronco, respirando con dificultad. Su chaqueta estaba rasgada, había sangre en su brazo izquierdo, pero estaba vivo. Sara corrió hacia él sin pensar. «Mateo, ¿estás bien? ¿Qué te hicieron?» Él levantó una mano, como pidiéndole calma. Estoy herido, no roto. ¿Cuándo aprendiste a correr así?» Sara soltó una risa temblorosa. Era risa de alivio, una risa que salió mezclada con lágrimas. «Pensé que te habían atrapado», dijo ella, limpiándose las mejillas. «Pensé que no volvería a verte». Mateo negó lentamente. «Les di tiempo», respondió respirando hondo. «No me vieron entrar al bosque. Fui en dirección opuesta para que te siguieran a ti. Pero perdiste a todos. Lo hiciste bien, Sara». Sara no sabía si sentirse orgullosa o si llorar de nuevo. «Tenemos que ir con tu tío», dijo ella. «Ahora, antes de que ellos vuelvan a organizarse». Mateo asintió. «Sí, ayúdame a levantarme». Sara lo ayudó a ponerse de pie, sosteniéndolo del brazo sano. Él apretó los dientes, pero no se quejó.
¿Estás seguro?, preguntó ella. He estado peor, respondió él con una sonrisa débil, y tengo que ver a mi tío. No quiero que la historia se repita. Caminaron durante casi una hora a través del bosque, ocultándose bajo sombras densas y evitando los caminos principales. Mateo conocía el terreno mejor que Sara, pero su herida lo ralentizaba. Aún así, su determinación lo mantenía firme. Finalmente llegaron a un pequeño pueblo, calles angostas, casas viejas, perros callejeros durmiendo en las esquinas. Nadie imaginaría que desde ese lugar podría derrumbarse un imperio. Mateo los guió hacia una casa modesta en una colina. Era pequeña, con pintura descascarada y un porche lleno de macetas. Mateo golpeó la puerta 3 veces, una combinación rítmica. La puerta se abrió lentamente. Un hombre de unos 50 y tantos, cabello gris y manos manchadas de pintura, los miró con sorpresa. ¿Mateo? Pero sus ojos bajaron hacia la herida. ¿Qué pasó? Tío, no tenemos tiempo, dijo Mateo, entrando con Sara detrás. Necesitamos tu ayuda. Y necesitamos tu sótano. El hombre los hizo pasar sin hacer más preguntas. ¿Ella quién es?, preguntó mirando a Sara con cautela. La única que encontró lo que ningún Brooks ni ningún Bryan pudo en 100 años, respondió Mateo. Ella encontró el diario. El tío palideció. ¿El diario de Samuel? El que tu madre siempre decía que existía, pero nadie pudo probar. Sara sacó el diario lentamente, con cuidado reverencial. Dijo. El hombre respiró hondo, como si el aire le pesara. Se sentó en una silla, llevándose una mano al rostro. Dios, susurró. Samuel siempre dijo que un día se sabría la verdad. Tu madre lo creyó, yo lo dudé, y ahora lo tienes tú, una desconocida. Sara asintió. Yo no lo elegí. La granja me lo puso enfrente. El tío la observó un largo momento. No era desconfianza, era reconocimiento. Entonces eres la persona correcta, dijo finalmente. El sótano del tío era pequeño, pero estaba reforzado con concreto. Tenía estantes, herramientas, una pequeña radio antigua y una mesa sólida que parecía haber aguantado décadas de uso. Mateo dejó la mochila sobre la mesa. Tenemos que hacer más copias, dijo. No podemos arriesgarnos. Sara abrió la laptop. Hicieron copias en múltiples dispositivos. El disco duro del tío, 2 memorias USB, un disco externo viejo que encontraron en una caja. Mientras trabajaban, el tío hojeaba el diario de Samuel con manos temblorosas. Esto los destruye, dijo en voz baja. Cada palabra, cada fecha, cada firma manipulada es la prueba que siempre nos negaron. Sara asintió. No sabemos cuántas personas están involucradas, dijo ella, pero sabemos que harán lo posible por callarnos. El tío la miró fijamente. Yo también viví bajo ese miedo, confesó. Los Bryan siempre han tenido ojos en todas partes, pero ya no más. Cerró el diario con convicción. Vamos a exponerlos. Mientras copiaban archivos, alguien golpeó la puerta principal de la casa. Los 3 se congelaron. Tac, tac, tac. Golpes lentos, regulares, seguros. Sara sintió que la sangre se le iba al rostro. Mateo se levantó con dificultad. Tío, ¿esperas a alguien? A nadie, respondió él, poniéndose rígido. Los golpes se repitieron. Tac, tac, tac. Sara sintió que el aire se hacía espeso. Mateo se acercó a la ventana pequeña del sótano, abrió apenas la cortina y miró hacia afuera. Se quedó inmóvil. ¿Quién es?, preguntó Sara, apenas respirando. Mateo bajó la voz. La señora Bryan. Sara sintió que el mundo se hacía pequeño. La señora Bryan en persona. No era una empleada, no era un guardia, no era un mensajero. La matriarca había aparecido. Escuchar su voz desde afuera fue peor que los gritos de Michael. Sé que están ahí dentro, dijo ella, con ese tono suave que usaba cuando estaba a punto de aplastar a alguien. Abre la puerta, Mateo. No tenemos que hacer esto difícil. El tío miró a Sara y Mateo. Vengan conmigo, susurró.
No podemos enfrentarla ahora. Los condujo hacia la parte trasera del sótano, donde había una pequeña puerta que daba a un túnel estrecho, probablemente construido décadas atrás como refugio. Salgan por ahí, sigan el túnel hasta el final. Los llevará al camino viejo. ¿Y usted?, preguntó Sarah, desesperada. No puede quedarse aquí solo. El tío sonrió con tristeza. Los Bryan no matan a un Brooks cuando tienen una oferta. Me quieren a mí, no a ustedes. Vayan. La señora Bryan golpeó nuevamente la puerta principal. Sarah tuvo que tomar una decisión en un segundo. Tomó el diario, tomó la mochila y tomó la mano de Mateo. Los dos entraron al túnel. La puerta se cerró detrás de ellos. El tío apagó la luz. El túnel era oscuro, estrecho y húmedo. La única iluminación provenía de la linterna pequeña que Sarah sostenía. No puedo creer que ella viniera en persona, susurró Sarah mientras avanzaban. Yo sí puedo, respondió Mateo. Una familia como esa solo se mueve cuando algo amenaza su legado. ¿Y nuestro legado?, preguntó Sarah, sin saber exactamente por qué lo dijo. Mateo se detuvo. Se giró hacia ella. La luz tenue iluminaba sus ojos, donde se mezclaban dolor, determinación y algo más, algo que Sarah no había visto antes. Es hora de reconstruirlo, dijo él. Y entonces, de repente, un sonido estremeció el túnel. Un estallido, vidrios rompiéndose, gritos, la voz de la señora Bryan, la voz del tío, confusión. Sarah se llevó la mano a la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Tío», susurró Mateo con desesperación, aunque sabía que no podía volver. Era demasiado tarde, pero no podían detenerse. Cuando el túnel terminó, dieron a un camino viejo, cubierto de maleza. El amanecer ya iluminaba las colinas. Mateo respiró hondo. «Ahora vamos con la periodista», dijo. «Antes de que nos encuentren». Sarah se secó las lágrimas. «Vamos». Los dos comenzaron a caminar hacia el nuevo destino. No sabían si el tío seguía vivo. No sabían cuántos guardias los estaban buscando. No sabían si la señora Bryan ya había activado contactos legales, políticos o incluso policiales. Pero sabían esto. Ya no estaban huyendo, estaban avanzando, estaban exponiendo, estaban rompiendo 100 años de silencio. Y mientras bajaban por el camino, Sarah tomó la mano de Mateo. No como un gesto romántico, como un pacto entre dos personas cuyos nombres, separados, no significaban nada, pero juntos eran el principio del fin de una dinastía corrupta. No tenían poder, no tenían dinero, no tenían influencia. Tenían algo mejor, la verdad. Y eso, finalmente, era suficiente para acabar con los Bryan.